Gobierno de México. Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A nuestra salud. Bienvenidos. Muy buena tarde tengan todos. Bienvenidos a Nuestra Salud. Se nos ha hecho a Nancy y a un servidor como que ha sido muchísimo que no estamos frente al así que deseamos que tengan todos ustedes un buen día. Bienvenidos a Nuestra Salud nuevamente. Es un espacio dedicado por Radio Universidad Autlán para hablar de salud, prevención y bienestar. Soy Carlos Palomera García y los saludo con mucho gusto. Ya iniciamos el mes de marzo y estamos empezando la segunda semana de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de tradición, pero también de cambios en lo que normalmente comemos, al menos aquí en la región. Así es, yo soy Nancy López Castellano y la Cuaresma viene acompañada de ingredientes muy propios: semillas de parota, guamúchiles, ciruelas, guásimas, entre muchos otros. Guásimas. Todos ellos enriquecen nuestra gastronomía y que forman parte de nuestra identidad. Y aquí en A Nuestra Salud nos preguntamos, desde el punto de vista nutricional, ¿qué aportan estos alimentos? Para responder esto, tenemos en cabina a nuestras nutriólogas de cabecera, quienes nos platicarán en unos minutos más acerca de esto. Agradecemos a quienes nos sintonizan en el 102.3 de FM, a los que nos escuchan por Facebook, en la página Radio Universidad Autlán 102.3. Compartan sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas en esa página, o bien en los teléfonos 317-382-5031 o al 317-382-6532. También pueden hacerlo por WhatsApp al 317-1212-325. Este programa resulta del apoyo de Elia Macías, directora regional de esa radiodifusora, de Silvestre Díaz e Imanol Martínez en la producción, así como de Luis Ángel Hernández en la operación técnica. Muchas gracias. Pues como decíamos al inicio, la Cuaresma dentro de la tradición católica, además de ser tiempo de introspección y estoy viendo ¿nos pueden bajar el aire? Por favor. Por favor. Dentro de aquí de la Cuaresma, en la tradición católica, perdón, me perdí. Además de ser un tiempo de introspección, también es un tiempo muy esperado por muchos, por las ricas viandas que comemos en estos tiempos, y para algunos por el ayuno sugerido. Para mí no, pero para muchos sí. Durante los 40 días o 6 semanas que en muchas casas se reduce el consumo de carne roja y aumenta el consumo de mariscos y de pescado y de muchas otras cosas ricas propias de la región, como tortitas, empanadas, y quién no está esperando la capirotada, que se prepara de muchas formas. La Cuaresma dentro de la tradición católica es un periodo de introspección y cambio, pero también es una temporada muy esperada por los ajustes en los menús y por el ayuno en ciertos días. Muchos consideran que al reducir ciertos alimentos como la carne roja y cambiarlos por otros como pescado y leguminosas, la comida de Cuaresma es más sana. Pero ¿realmente comemos de forma más saludable en esta temporada o solo cambiamos los ingredientes sin cambiar la forma en que nos alimentamos? Hoy en A Nuestra Salud hablaremos con la maestra y nutrióloga Ana Karen Fierro Velasco y la licenciada en nutrición y educadora en diabetes Yamilet Pérez Gómez de la clínica Meir de alta especialidad en nutrición, acerca de los mitos, riesgos, beneficios de la nutrición en tiempos de Cuaresma para poder vivir
estas tradiciones sin descuidar nuestra salud. Bienvenidas. Qué bueno verlas Muchas nuevamente. gracias. Ya estábamos platicando antes de empezar el programa. Teníamos mucho rato, creíamos, no sabíamos que era tanto tiempo de no tenerlas en la cabina. Bienvenidas. Sí, ya. Gracias. Y pues, ¿qué hay de eso de si es más sano? Al menos algunos sí pensamos, es que reducimos carnes rojas y comemos otros tipos de proteínas. Que Yo creo teóricamente que- son más sanas. Yo creo que ya sé la respuesta, pero vamos a ver, cuando hablamos de cuaresma desde el punto de vista nutricional, ¿qué cambia realmente en nuestra alimentación? Como lo mencionamos anteriormente o en la introducción, el cambio es súper radical porque si bien, las familias que llevan la religión católica, es que es el inicio de esta cuaresma, ¿no? El origen, que es el retirar las carnes en los días viernes, el miércoles de ceniza, y creo yo que el resto de la población que no practica esta religión también sufre cambios, porque se viene como muy cultural de que hay más venta de marisco, aunque ellos no la practiquen por devoción, digamos, pues también los arrastramos a esta O cultura. a veces vamos queriendo comer unos tacos en algún Claro, lado y claro, sí. no hay, está cerrado. Sí, o las no, personas que cámbianlo. no tienen esa convicción y quieren comer taquitos los viernes, se les ofrecen otros alimentos. Y sí, el cambio radical, sí pensamos, porque creo que las carnes rojas durante un tiempo sí se ha un poquito entre satanizado y ya se ha normalizado el consumo. Si bien las carnes rojas se relacionan con algún tipo de enfermedades, más bien es el exceso o la manera en que se preparan. Entonces, hay que al quitar las carnes rojas, pues aumenta el consumo de pescados y mariscos. Y si, por ejemplo, quisiéramos corregir el colesterol de las carnes rojas, pues los mariscos también tienen Sobre todo cantidad. el camarón, ¿no? Los camarones son muy... Y los y el ostiones, ¿también el pulpo? Sí. Ajá. Vale. Y ahí les va, no nada más es como el camarón o el pulpo, sino cómo lo preparamos. Claro, exacto. Yo creo que tiene que ver mucho Con la también preparación, ¿no? mantequilla, van fritos. Entonces, si hay un cambio radical, yo no diría que un cambio benéfico o saludable, no lo vemos en consulta así, sino al contrario. Y ¿cómo sí sería pues saludable? Que se redujeran esas grasas de las que estamos hablando. Entonces ya está contestando Exacto, la sí, siguiente la pregunta. siguiente pregunta. Sí, realmente si se come más sano o solo es un mito. Pues tiene algo de verdad y en sí no. Tiene algo de verdad por lo que ya nos comentaba mi compañera Karen, pero a la vez no. Una, pudiera ser verdad si se aumenten las frutas, las verduras, las leguminosas, si hay más consumo de pescado saludable y de manera preparada saludable, pero deja de ser saludable cuando se come pescado frito, se abusa de las harinas, de los carbohidratos. Hay una parte que me llamó mucho la atención una vez en consulta en estos tiempos, es que no solamente dejan de comer carnes rojas, como su compromiso es, en Cuaresma dejan de comer galletas, refrescos, dulces, como A los propósitos de cuaresma. Ahí Sí. sí, ¿verdad? como si fuera pues dentro del ayuno. Se vuelve peligroso cuando se utiliza de manera como castigo. Lo voy a hacer y empezamos a tener como ansiedad por consumir Ajá, alimentos. sí, cuando pones dietas es lo que se te antoja, es Así es. lo que te prohíben. Y se termina la cuaresma y ¿qué pasa? Se consume al doble comes lo que de más, dejaste de comes de más. consumir. Sí. Entonces, ya lo estás mencionando, entonces hay riesgos durante estas semanas que pueden convertirse en algo malo. Ujú. ¿Y cuáles son esos riesgos nutricionales? Bueno, todo, como hemos hablado, es el extremo, ¿verdad? Si en estos 40 días no comes carne roja los viernes, pues no pasa nada, porque de hecho no debes de comer carne roja más que 2, máximo 3 veces por semana. Pero si esto ya se lleva al límite y entonces te gusta ese método de vida y eliminas las carnes de tu menú, entonces sí podemos tener problemas por la deficiencia de hierro. Las carnes rojas nos dan el hierro M, que es el más asimilable, más compatible. Entonces, cuando la persona, y pasa mucho, que personas que dejan de comer carne por ideología, por moda,
por protección animal, luego es bien difícil que la vuelvan a adquirir, la vuelvan a consumir. Incluso había escuchado, no sé qué tan cierto, que la proteína animal es importante para muchas cosas. Sí. Que sí hay sustituto de proteína vegetal, pero la proteína animal, sobre todo los que son 100% vegetarianos o veganos, Ajá. que tienen falta de ciertos nutrientes. Sí, hay un ¿no? riesgo grave para la salud. Aparte de la vitamina esta que estás diciendo, del hierro, vitamina A y la vitamina B12. La vitamina B12. No sí. se puede, pues no lo podemos adquirir de las proteínas vegetales. Y no es lo mismo tomarlas de la fuente natural que de una pastillita, ¿verdad? Simplemente el hierro. Si lo tomas de las leguminosas, aunque es natural, no es igual de asimilable que el hierro tipo M, que es la carne roja. Mucho menos si lo tomas de un suplemento. Igual las vitaminas. También, como decía mi compañera, el exceso de carbohidratos. Porque decimos así como chiste entre colegas, que sin ofender las ideologías de los vegetarianos, porque tienen es respetable cada quien como, de hecho en nutrición, nosotros nos damos nuestra indicación y el paciente si decide no hacerlo, pues tenemos que respetar. Sus sugerencias. Sí, pero cuando no se lleva una correcta como educación y haces el cambio de ser carnívoro o de alimentarte con el plato del bien comer a hacerte vegetariano, suelen hacerse vegetarinos porque comen solamente pues tacos de papa, tortilla con o sea, como aumentas el consumo de carbohidratos. Aparte estos carbohidratos han sido capeados, ¿no? Es que las tortitas de camarón, aquí en la Cuaresma que las tortitas de papa, los chiles rellenos. Entonces aumentas el consumo de grasas, como dijimos, pero también el consumo de carbohidratos. Y ya hemos hablado bastante del riesgo del alto consumo de carbohidratos y carbohidratos simples para provocar ciertas enfermedades. En esta la diabetes. Y luego está el abuso del aceite quemado, que tiene otros riesgos, ¿no? No lo hemos hablado mucho de eso. Hay que retomar ese tema. Las frituras son deliciosas, pero tienen un problema adicional por el Sí, es un aceite que ya pues tapa las arterias y aparte se relaciona con provocar cáncer. Sí, no hablemos ahorita de eso, no hablemos de Cuaresma. Entonces, mencionaste que todos los pescados o sea, los pescados son buenos, importantes, pero también no son igual de saludables en caso de si se abusa. Si retiras completamente las carnes rojas, o sea, 40 días que solamente el viernes le retires, excelente, no va a pasar nada, solamente cuida cómo preparas lo demás. Porque lo que queríamos preguntarte era eso, si todos los pescados y mariscos eran saludables, igual o sea, lo debemos de incluir en nuestra dieta normal, comer no nomás rojas, comer los pescados, pero todos los pescados son igual de buenos. Tienen propiedades diferentes, son muy similares, pero por ejemplo el pescado como el atún, sardina o salmón son más grasositos, pero esos tienen una grasa saludable que es el omega 3. Sí. Está también el tilapia o la mojarra, que son pescados más ligeros, tienen un sabor ligero, son con menos grasa y en cuestión de economía son los más económicos. También están el pulpo y el camarón, que también son muy utilizados y decíamos ahorita, son los que tienen un poquito más de colesterol. Pero no solamente el tipo de pescado depende de si va a ser saludable o no, sino cómo lo preparas, si eliminamos o utilizamos dentro de la preparación la mantequilla, las salsas industrializadas, el exceso de grasa. Hay personas que para darle un saborcito extra cocinan con manteca, entonces si no comemos carne, pero comemos manteca y el exceso de la manteca pues va a generar problemas cardiovasculares. A mí me fascinan los camarones al coco, no sé, que los envuelven o sea, están súper capeados, no sé si son fritos, me fascinan. También hay dos aspectos en el tema de pescado y en el riesgo de esta temporada. Uno, que la mayoría van crudos, o sea, si no van capeados y fritos y con mantequilla, es en ceviches o los ostiones, ese tipo de alimentos que van crudos,
tienen patógenos, tienen bacterias, bichos. Ay, ya me la mató. Yo iba a decir, pues a mí me gusta más en aguachile. El aguachile. Sí. Bueno, ¿cuál es la recomendación nutricional? Todo pescado debe ser cocinado. Porque la creencia es de que con el limón sí. tiene el limón le cambia el pH y le cambia el color. Y entonces por eso, y sabe delicioso, sí, claro, no, o sea, tú comes un de este tipo de alimento que va cocido el limón y el sabor ya nos acostumbramos y es muy rico. Pero también está rico y saludable que primero le des una hervidita. O sea, lo hierves, hervor, ¿no? El camarón lo hierves el pescadito molido, y lo que se hace es que después de hervirlo, inmediatamente lo pasas en hielo. Y el hielo le da ese saborcito así como más crujientito. Ya que lo pasaste por hielo, le pones ahora sí el limón, como si lo cocieras nuevamente en limón. Pero ya es un pescado que ya le eliminaste las bacterias y es saludable. Con el ligero hervor. Y recuerden que en esta temporada que hace tanto calor, ya hoy lo sentimos, pues hay más proliferación de bacterias. Y el otro punto, respondiendo a que si son saludables o no todos los pescados, recuerden, o hemos mencionado en otras ocasiones, que el salmón y el atún, al ser deliciosos, al ser pescados grandes y que viven mucho tiempo en el mar, suelen tener metales pesados. Entonces el consumo excesivo de ello nos puede traer complicaciones a la salud. Repito, si te comes un salmón por semana o cada 15 días, no va a pasar a mayores, pero luego se vienen estas modas de que todos somos fit y que el salmón y que el atún. Ahorita que estás mencionando eso, recuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, una de las cosas que se me grabó, no podía, por la cuestión de los metales pesados, te sugerían no comer más de 12 ostiones al mes. Y hay veces que se comen la docena en un centón. En un centón y no nomás una vez, o sea, vas varias veces. Entonces se me quedó muy grabado eso, de las ingestas diarias admisibles. ¿no? Eso entra dentro de la parte saludable. ¿Cuánta cantidad corresponde por porción? Y quizás por tiempo también sería. Y el ostión también va crudo. En cambio, el pescadito, salmón, el atún, bien cocinadito, lo han relacionado con que son muy saludables, tienen grasas buenas, solamente tener prevención, cada 15 días, no pasar a mayores. Aquí también aplica lo de todo con medida. ¿no? Todo con medida. Sí. Y una pregunta que es como que me causó ahorita que estábamos hablando allá afuera, como admiración, asombro más bien, es: ¿se puede subir de peso en Cuaresma, o las personas subimos de peso en Cuaresma o no? Sí, mira, te podemos decir como nuestra estadística en consulta, las personas suben, les decía, de 3 a 5 kilos en esta temporada. Tenemos así como muy estratificado. Comparado con la Navidad, por ejemplo, la famosa Guadalupe Reyes, más o menos igual. Sí. 8 a 10 kilos, más o menos. 8 a 10 kilos Guadalupe Reyes. Y en Cuaresma de 3 a 5. 3 a 5. De todas formas subimos. Pero se fijan, pensaremos que no. Sí. Eso es lo importante, es lo que vemos nosotros en consulta en la clínica con los pacientes, porque crees que estás comiendo más ligero. Es que mira, yo me como un bistec y me lleno, y yo me como el pescado frito y al ratito me da hambre, pero el pescado era frito. Ahí el pescadito sí es saludable, pero ya la fritura pues le estás poniendo bastantes calorías, lo digieres rápido, al ratito tienes hambrita y hay una capirotada deliciosa. Sí. Y no nomás es un plato. Exacto, no nada más es un plato. Aquí lo que nos vino a afectar es pues nuestra cultura tan deliciosa culinaria que tenemos, donde en esta temporada que el pan de garbanzo, que las capirotadas, y todo esto está delicioso y no tenemos llenadero. Sí. Si nos dan la capirotada entera no la vamos a comer. Entonces luego estamos mucho en familia, el mexicano es de reunirnos. Sí, y la comida es parte de la Bueno, de me acuerdo la que familiar. En mis tiempos de infancia mi abuelita ni tele nos dejaba ver, entonces era como esta parte de estar todos juntos, convivías, preparas tu cevichito, la capirotada juntos, hay una convivencia bonita que claro que no queremos quitar, pero sí queremos esta conciencia de, a ver, ¿qué les parece si hoy hacemos el pescadito empapelado, lo comemos muy rico con vegetales y nos comemos un pedacito de capirotada? Esto puede ser, y que sepan las personas que nos están escuchando
que sí subimos kilitos, hasta 5 kilitos en promedio es que tenemos nosotros registro en estas 2 semanas, o bueno, digamos en la cuaresma, 6 semanas. En la cuaresma, pero el pico máximo son las 2 semanitas. En esas 2 semanas podemos subir bastantes kilos. Cambiando de giro, ¿qué hay con los alimentos típicos de que la parota, que los guamúchiles, que sé que tienen muchas propiedades, que las guásimas, esas, ¿qué hay? Bueno, son alimentos muy ricos, son tradicionales y además en esta época pues son más económicos y más accesibles porque son de temporada. Todos, bueno, en Clínica Meir, en consulta siempre nos gusta mencionarles que los alimentos todos son ricos, son nutritivos y nos aportan distintos nutrientes siempre y cuando pues cuidemos la calidad, la cantidad y la preparación. Okay. Por ejemplo, los guamúchiles y las ciruelas son alimentos ricos en vitamina C, tienen buena cantidad de fibra y además, bueno, estos son considerados fruta. Pudiéramos utilizarlo en colaciones, no se utilizan como platillo fuerte. Si los pudiéramos consumir, hay un problema ahí, el tema de la higiene, que de repente si los agarramos del suelo, pues tienen más bacterias, si están abiertos tienen más bacterias, lo ideal sería del arbolito, cerraditos. Y una triste noticia, la cantidad sugerida es por porción, claro, cada persona tiene necesidades personalizadas, es una taza medidora en promedio. 240 mililitros. Estoy viendo a Nancy, estoy viendo si estuviera mi esposa también estaría diciendo la misma cara que está haciendo Nancy. Pues ¿para qué me siento con una taza? Sí. Y de ahí se borra el mito de que la cantidad excesiva de fibra produce diarrea. Es por las bacterias que hubo una infección estomacal. Okay. Las parotas y las guásimas son alimentos ricos en fibra, proteína, magnesio, fósforo. También se pueden consumir, son alimentos ricos, saludables, pero siempre con moderación. A mí la parota siempre me infla mucho. ¿La parota? Cuando lo hacen en pan de parota se da, o no, es pan de mojote, no, es pan de mojote. De mojote. Sí, perdón. No, perdón. Las parotas se consumen más con huevito, ¿no? Sí. Si lo hacemos... O con algún otro guiso. Si lo hacemos de manera saludable, pues está bien. Y de hecho la parota se asemeja mucho en aporte nutricional como los frijoles. Yo aprendí a comer de estas cosas aquí, porque yo en Guadalajara no había. No era... Las ciruelas sí, los guamúchiles, pero parota, y guásimas y otras cosas que comen. El año pasado, compartirles, tuvimos varios pacientes que fueron hospitalizados por infecciones estomacales, intestinales, por los guamúchiles. Lo que pasa es que las compras, y no sabes cómo fueron recolectados. La mayoría caen, ¿y dónde están los arbolitos? Pues en lugares donde hay animales también. O aquí a veces he visto gente recogiendo en la calle. En la calle, si ya pasó un animalito, hizo sus necesidades, entonces cae el guamúchil, está abierto, como decía mi compañera, se contamina y pues esos te los comes directo, no se lavan, no se desinfectan, entonces ahí hay un riesgo. Lo ideal sería... Decimos, pues comerlos cerraditos, pero esos no están tan buenos. ¿Y qué onda con el ayuno? El ayuno. Nosotras no fomentamos el ayuno. Entiendo que hay todo un giro ahorita de dietas que incluyen el ayuno. El ayuno intermitente es una de las que hay profesionales que lo sugieren. Igual en temas de ideología somos muy respetuosos, no nos podemos meter en temas de ideología, sabemos que hay muchas personas que lo practican, sin embargo pues nosotros, nuestro deber es dar la recomendación y el decir por qué no estamos de acuerdo y ya la persona tomar sus decisiones. Lo que sucede es que nuestro cerebro, nuestro cuerpo se alimenta de glucosa y esta glucosa la obtenemos por medio de la alimentación, no somos como plantitas que con el sol y el agua vivimos, necesitamos glucosa. Si duras más de 3 horas sin comer o no desayunas a la primera hora que te despiertes, ya no hay glucosa circulante para que tu cerebro funcione, tu corazón bombee. Y tu cuerpo, que está perfectamente diseñado para salvarte la vida,
lo que hace es que entra a otras vías del metabolismo, es decir, agarra proteínas de tus músculos, los lleva al hígado en forma de aminoácidos, el hígado los convierte en glucosa y aquí estamos, vivitos y coleando, ¿verdad? Habiendo hecho ayunos por trabajo, por alguna situación. Entonces eso hace que tu músculo se empiece a debilitar y cada año que pasa vamos perdiendo más masa muscular. Me hiciste acordar de mi colación. Las colaciones. Que no la he comido. Por eso los nutriólogos no recomendamos el ayuno, la mayoría de nosotros, y recomendamos, caso contrario, no colaciones. deben de hacer ayuno? Pues bueno, ya después de lo que escuchamos, muy buena información, nadie. Lo ideal es no llevar a cabo el ayuno. Voy a cambiarle. ¿Quiénes están más propensos a padecer problemas más fuertes en caso de que... Personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades como diabetes, hipertensión, niños, porque están en el desarrollo, los adultos mayores, porque ya hay temas de desnutrición, y personas que tienen problemas con trastornos de la alimentación. O sea, pues, prácticamente lo ideal sería que no. Si se hace habitualmente, como por ejemplo no habitualmente, es nada más como los viernes, no desayuno. Pensaríamos que no pasa nada, pero realmente mi compañera Karen y yo trabajamos con antropometría. Nosotros no nos basamos solamente en el peso, sino en la composición corporal. Pareciera que no tiene un efecto, pero nos hemos dado cuenta cuando no hay colaciones, cuando no comen cada 3 horas, pierden más masa muscular y se reserva un poco de grasa. Entonces, al hacer esto, aunque estemos saludables, entre paréntesis, sigue habiendo una descompensación, pérdida de masa muscular y reserva de grasita. También hay una reserva de grasa porque el cuerpo se siente que lo estás hambreando, entonces en la siguiente comida trata de reservar grasa para salvarte la vida. Y es de ahí que dicen personas, oye, siento que estoy subiendo de peso y ni como. Es que estás reservando y aparte tu metabolismo lo haces lento para sobrevivir. Conclusión, no les recomendamos ayunos. Dado que el tiempo ya está, tenemos más preguntas, pero... ¿Qué consejos usarían como para resumir y para, que nos ayudaran en esto, que no nomás aplica a la cuaresma, pero ahorita que estamos en cuaresma, ¿qué consejo nos darían para vivir la cuaresma respetando las tradiciones y esas cosas? Específicamente disfrutar, comer saludable, sí disfrutar de estas tradiciones de los alimentos, como comentábamos. Hay que procurar que la mayoría de nuestros alimentos sean saludables y disfrutar de repente la capirotada, los taquitos, pero como educadoras no nos gusta enseñar asustando, sino diciendo realmente la verdad, y dentro de esta verdad podemos disfrutar, pero si disfrutamos muchos días, el disfrutar se queda en ese momento, pero las complicaciones pueden ser duraderas. Hay que disfrutar con moderación para poder tener esta calidad de vida y salud que merecemos. Ok, bueno, te gusta Es complicado, porque tristemente es un espacio, son 2 semanas, entonces por eso la mayoría de la gente... La cuaresma son 6, pero sí. Lo fuerte son las 2 semanas. Lo fuerte son las 2 semanas, entonces la Santa y la de Pascua, entonces por eso que todo el mundo anda así como... Agregar más verduritas, si estás en un convivio, que haya pepino, jícama de botana, y ya, pues tu pescadito, ¿no? Como reducir, no queremos quitarles todo lo rico. Que sea un equilibrio. En esta vida todo lo bueno o es pecado o engorda. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos verlas pronto, ahora sí, que sea más seguido, por favor. Y ya Nancy y Yamile nos están diciendo que nos cuidemos mucho. Sí, y que nos queramos más. Así es, hay que vivir disfrutando, como dices, y reflexionando, pero con medida. Moderación. Hasta la próxima. Y que tengan una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias. El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud. Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista. Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra